¿Qué habrán encontrado Ley y Saría cuando pasaron por acá? Es posible que la represa no estuviera aún terminada. Pero el área de Marib tiene que haber sido un lugar próspero y verdoso, muy parecido al sueño de Ley, en el que vio un campo con un árbol. En los días de José Smith, muy pocas personas, por educadas que fueran, sabían de la civilización que una vez floreció en el noreste de Yemen. Es interesante que no hallemos indicación de que Ley haya interactuado con nadie en Arabia. Pero sí leemos que él sabía los nombres de ciertos lugares. Eso implica que se enteraron de tales nombres al hablar con otras personas. Dudo que Ley haya hecho todo ese trayecto sin cruzarse con gente. No debemos pensar que se tratara de una región muy poblada, pero de vez en cuando tiene que haber encontrado a alguien. No es sino hasta cerca del final del viaje que trata de pasar desapercibido. Ley era diferente y tiene que haber sido reconocido como extranjero. Por razones de seguridad, evitarían en lo más posible tener contacto con desconocidos. Se pasa por muchos reinos y estados, muchos jeques. Y también hay que pagar impuestos, además de hacer transacciones de ventas y compras con ellos. Los árabes de aquella época eran politeístas. Tenían una multiplicidad de dioses agrupados en algo así como clanes familiares. Ellos tenían su propio dios, al que llamaban Dulusamami, el dios del cielo, y él era el dios de las caravanas. Hay unas cuantas diferencias entre la cultura y las creencias religiosas de las poblaciones locales. Creo que Ley seguramente evitaría dar cualquier cosa que fuera ofrecida a otro dios. Para él eso habría sido contrario a la ley de Moisés. Cuando el grupo deja Marib, podrían dirigirse hacia el este, pero resultaría muy arduo ir tan lejos sin agua. Considero que en cambio fueron hacia el sudeste, camino a Timna. Estas son las puertas de esa ciudad. Aquí vemos el templo de Timna, perteneciente al pueblo de Timna, llamado el templo del dios Am. Timna era la capital del reino de Catabania y era el lugar principal donde se detenían las caravanas procedentes del oriente. Había leyes que gobernaban ese acceso y estaban escritas a los lados de la entrada a la ciudad. ¿Pasaron por aquí Ley, Saría y los demás de su grupo? En mi opinión, sí. Creo que es el único lugar al cual pudieron haber ido por agua, el elemento fundamental en este viaje. Esto es Sabwa. Pliny, el sacerdote que vivió en el primer siglo después de Jesucristo, dijo que había 60 templos en esta ciudad. Este lugar floreció debido al comercio del incienso. La gente tenía muchos bienes y los edificios eran hermosos. Nefi describe que su familia tomó casi hacia el este, desde Nahum y desde Marib. Y Sabwa se encuentra en esa dirección, en el desierto. Creo firmemente que Ley y Saría pasaron por aquí. Tienen que haber encontrado una ciudad muy dinámica, llena de vida. Y en ella seguramente tuvieron la oportunidad de refrescarse, de descansar y recobrar energías. Era el último lugar verde antes de continuar su camino hacia el este. Apenas dejan Sabwa, se alejan de lo seguro,
ya no están más a salvo y se internan en territorios inexplorados e inhóspitos. Esa parece ser la parte más dura de su viaje. No sé cómo eran las condiciones en Jerusalén cuando las madres daban a luz, pero supongo que serían mucho mejores que en el desierto. Nefi hace mención al valor de las mujeres. Cuán encomiable su esfuerzo. Cómo podían amamantar a sus bebés y caminar con vigor y sin quejarse. Si uno piensa en ello, es asombroso, pues se encontraban en la peor etapa de su trayecto y Nefi rinde tributo al valor de esas mujeres. Cuando dice que las mujeres fueron fortalecidas, te reconforta, pues bien podrían haber muerto. No puedo ni imaginar las penurias por las que pasaron. Esas mujeres que viajaron hacia el desierto, algunas ya madres, entre ellas Saría, ante todo tenían que concebir y dar a luz, cargar a sus hijos en el vientre y en brazos, y todo ello en el abrasador calor del desierto. Cualquiera que haya viajado con niños bien sabe que lleva mucho más tiempo hacer cualquier tarea. Cada vez que Lamán y Lemuel hacen algo reprochable, tendemos a criticarlos. Pero si analizamos las cosas desde su punto de vista, vemos que eran buenos maridos, que sufrían, que protegían a esas mujeres a quienes les nacían niños. Era una situación difícil. Las posesiones de Ley y su grupo tienen que haber sido valiosas para quienes vivían en esa región tan remota en donde no existía la ley. Tienen que haber pasado por una zona habitada únicamente por tribus, donde no había ningún tipo de control de parte de gobierno o estado alguno. Estas tribus vivían en un constante estado de guerra entre sí. Los enfrentamientos no eran continuos, pero estaban siempre a punto de estallar. Y si uno no pertenecía a ninguna de las tribus, era un intruso en ese lugar y no tenía ningún aliado que lo protegiera. Además, tenían camellos, posesiones, mujeres y otras cosas que llamaban la atención. Y el grupo era relativamente pequeño. Estaban en una situación muy vulnerable. Un grupo pequeño como ese era propenso a ser asaltado y tomado como esclavos. Eran obviamente de una religión distinta a la de la gente del lugar, así que se les miraría como extraños sin mayores derechos. Una de las cosas que mantenía el orden era la capacidad de vengarse si alguien les hacía algo. Pero Ley no representaba a una tribu, así que no tenía quien vengara su muerte, un robo o cualquier otro crimen. Estaba totalmente indefenso. Puesto que viajaban sin protección por ese vasto lugar, en ese momento el Señor determinó que no podían llamar la atención de otras personas. Así que tenían que pasar por allí de la forma más inadvertida posible. Ni siquiera podían encender hogueras. ¿Qué tenemos para desayunar? La respuesta, carne cruda. Cuando Nefi explica cuán orgulloso se siente de los viajeros, particularmente de las mujeres, indica que comen la carne cruda y dice que les resultaba dulce. Solo Dios puede hacer una cosa así. La Liaona se convierte en su guía cuando dejan la ruta del incienso y se internan en lo que se conoce como el cuarto vacío. Entran en una región en la que nadie, en su sano juicio, se atrevería a entrar. Es un lugar inhóspito en el desierto arábigo, en el que no se podría sobrevivir sin agua por más de 4 o 5 horas.
Este es el Ruf al-Khali, el cuarto vacío, lugar que hace honor a su nombre debido a la más absoluta falta de vegetación. El calor es terrible. Le deja a uno sin energía y le deshidrata. Las temperaturas alcanzan niveles extremadamente altos. También está la amenaza de la arena, que puede matar o enterrar fácilmente. Y cuando azota, lo hace con fuerza. Las tormentas de arena no son cosa pasajera, son realmente terribles. Cuesta imaginar algo que pudiera ser más penoso que el tener que protegerse detrás de un camello con la cara cubierta y esperar. Para el lector moderno, es muy difícil comprender la realidad de un lugar permanentemente hostil. Pero a eso fue que tuvieron que enfrentarse Nefi y su familia, día tras día. En vez de resultar cada vez más llevadero, el viaje se hace progresivamente peor para ellos. Se dice que la parte más oscura de la noche es antes del amanecer, o que las mayores bendiciones llegan después de las más duras pruebas. Y eso fue exactamente lo que les sucedió. Fue probablemente en ese momento en que se vio pulido el carácter de Nefi, Sam, Jacob, José, Ley y Saría. El cruce de este infernal desierto se vio plagado de aflicciones. Creo que este fue el lugar que puso a prueba la determinación de estar del lado del Señor, ¿o no? Algunos de los miembros de la familia tragaron su orgullo y siguieron adelante. Pero otros no pudieron o no quisieron. Y para ellos, esta debe haber sido una prueba horrorosa. Nadie puede culparlos, pues al pasar por este lugar, no enfrentaron otra cosa que un calor abrasador, arena, moscas y escorpiones. Por otro lado, a aquellos que pasarían la prueba, Dios les había preservado y moldeado para que llegaran a ser un nuevo pueblo suyo. En la época de José Smith, el mundo académico de Europa y América creía que la península arábiga era un gran desierto que se extendía desde un mar hasta el otro. Y el que José describiera rutas de viaje por tierra y particularmente lugares fértiles como abundancia, era completamente ajeno a lo que se pensaba y por cierto que dudable. Así que el encontrar lugares tales como los descritos en el Libro de Mormón es realmente fantástico. En esta fotografía de Arabia tomada desde un satélite, vemos una pincelada verde de vegetación. Es la región de Dhofar, en Omán. Está casi exactamente al este de Nahom. Dentro de esa isla de verdor en la costa sur de Arabia se encuentra abundancia.